Ya estamos listos para conocer la fotosíntesis. Recordad, el objetivo era obtener moléculas orgánicas. ¿Qué molécula? La glucosa. A partir de moléculas inorgánicas. Vamos a ver la fotosíntesis en plantas. En las algas también se da un proceso igual y también se da en los cloroplastos. Pero vamos a ver de dónde obtenemos todos los materiales y dónde van todo lo que producimos en el modelo de una planta. Luego, si yo os pregunto dónde tiene lugar la fotosíntesis, me vais a decir que tiene lugar en qué órgano, en las hojas de las plantas, porque es donde se hace la fotosíntesis, y dentro de las hojas hay células, formando las hojas hay células que contienen los cloroplastos que van a hacer la fotosíntesis. Luego se dará en los cloroplastos de las hojas. ¿Qué necesitamos para hacer la fotosíntesis? Lo primero, sustancias inorgánicas. La primera de ellas es el agua, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿De dónde obtiene la planta el agua? Ya lo sabéis todos, de las raíces. De estas raíces, la planta coge el agua y las sales minerales. Y sabemos que el agua junto a las sales minerales va a ir por unos conductos y forman la savia bruta. ¿Vale? La savia bruta va a ir de las raíces a las hojas de las plantas y contiene agua que necesitamos para la fotosíntesis y minerales que se utilizan para otras cosas. Los minerales no se utilizan en la fotosíntesis, se utilizan para formar junto al agua la savia bruta. ¿Qué más necesitamos? Dióxido de carbono, CO2. Hay dos oxígenos y un carbono. Y el dióxido de carbono es un gas. Y como es un gas, ¿de dónde lo va a coger la planta? Pues lo va a coger de los estomas. ¿Qué son los estomas? Esas especies de boquitas que hay aquí que pueden estar abiertos, como en este caso, o cerrados como este otro, y que se encuentran en el envés de las hojas principalmente. Luego, ¿de dónde obtiene la planta el dióxido de carbono? De los estomas que hay en las hojas. Recordad la práctica donde utilizamos el esmalte para, con un celo, arrancar los estomas y mirarlos al microscopio. Y una vez que tenemos las sustancias inorgánicas, necesitamos una energía que lo transforme. ¿Qué energía es esa? Ya la sabéis todos, la energía del sol. Lo que no os acordáis es que la energía del sol, bueno, algunos sí os acordáis, pero la energía del sol, ¿quién la capta? Aquí en los cloroplastos hay una sustancia que se llama clorofila. Y esa clorofila es la que va a captar la energía del sol necesaria para hacer la fotosíntesis. Recordad la otra práctica que hicimos donde extraíamos la clorofila en un papelito con alcohol y se veía la banda de clorofila verde. Pues esa es la que se encarga de coger la energía del sol. Ya tenemos los ingredientes de nuestra receta, son estos. Y estos ingredientes de la receta los vamos a transformar. ¿En qué los vamos a transformar? Pues primero en la glucosa. La glucosa ya es una molécula orgánica. Luego ya tenemos nuestro objetivo cumplido, que es obtener glucosa. Fijaros qué de cantidad de carbonos tiene, 6 átomos de carbono, qué de cantidad de átomos de oxígeno que tiene y de hidrógeno. Eso es la glucosa, está formada por muchos átomos. Igual que estos tienen poquitos átomos, aquí ya hay muchas bolitas, muchos átomos. De esos de la tabla periódica son 3 diferentes, pero repetidos muchas veces. ¿Qué va a hacer la planta con la glucosa? Pues la glucosa se va a juntar con la savia bruta y va a transformarse en savia elaborada. ¿Y la savia elaborada de dónde a dónde va? La savia elaborada va a ir de las hojas, porque es donde se forma la glucosa, de las hojas a toda la planta. A toda la planta porque cada una de las células de la planta necesitan glucosa. Más adelante veremos para qué. Finalmente, también aquí vamos a producir oxígeno, pero la planta no necesita el oxígeno. Esta vez, en la fotosíntesis, el oxígeno es algo que no quiere la planta y como no la quiere le llamamos sustancia de desecho.
de desecho, eso significa que tenemos que echar. ¿Y cómo la echa la planta? El oxígeno o dos átomos de oxígeno, lo que es un gas. Y los gases las plantas los echan por los estomas de sus hojas. Si vemos el proceso aquí, la planta coge el agua y las sales minerales por sus raíces y forman la savia bruta, que va a ir de las raíces a las hojas. En las hojas ya tenemos el agua que necesitamos para la fotosíntesis, pero además necesitamos el dióxido de carbono que va a entrar a través de los estomas. Ahora ya tenemos agua y dióxido de carbono. Con la luz del sol que tenemos aquí, la clorofila capta la luz del sol y se va a transformar el agua y el dióxido de carbono en hidratos de carbono, en glucosa, en glúcidos. Y la glucosa con la savia bruta va a hacer la savia elaborada. Y ahora la savia elaborada va a ir a todas y cada una de las células de la planta, a las raíces, al tallo, a las hojas, a las flores, a los frutos, a todas. Pero además, cuando hemos producido glucosa, también hemos producido oxígeno y tiene que salir de las hojas a través de los estomas a la atmósfera, porque es un gas. En resumen, el objetivo de la fotosíntesis es fabricar materia orgánica, alimento, a partir de materia inorgánica. La fotosíntesis se hace en las hojas, dentro de los cloroplastos que están en las células que contienen esas hojas. Para hacer la fotosíntesis, las plantas necesitan materia inorgánica, el agua que recogen del suelo a través de sus raíces. Las raíces también cogen sales minerales, que atentos, no son necesarias para la fotosíntesis, se utilizan para otras cosas. El agua y las sales minerales en las raíces forman la savia bruta que irá por los vasos conductores hasta las hojas, de las raíces a las hojas. También se necesita dióxido de carbono, que es un gas, y como es un gas lo cogen a través de los estomas de las hojas. Además, para hacer esa transformación de la materia necesitan energía, que la obtienen de la luz del sol. La clorofila que está en los cloroplastos ayuda a las hojas a captar la luz del sol. De esta forma, con todos estos ingredientes y con esta energía, se obtiene materia orgánica. Se forma la glucosa. Recordad que la glucosa es un glúcido y como es un glúcido, los glúcidos son materia orgánica. Es un hidrato de carbono que se junta con la savia bruta y va a formar la savia elaborada, que ya hemos dicho que va desde las hojas a cada parte de la planta, a cada una de las células de la planta. Y además formamos oxígeno, que ya no es materia orgánica, es un nutriente inorgánico. No lo quiere la planta, lo expulsa porque es un producto de desecho. Y como es un gas, lo expulsa a través de los estomas de las hojas.